Bueno, me presento primero, soy Carlos Arilla, trabajo en Giant Swarm y mi charla es Kubernetes en ARM sin pesadillas. Vamos a ver lo fácil o difícil que puede ser intentar correr Kubernetes en ARM. Me presento primero, soy ingeniero de telecomunicación y tengo unos 15 años de experiencia en IT. He hecho un poco de todo, sysadmin, IoT, DevOps y últimamente pues estoy muy especializado en todo el tema de Kubernetes y Cloud Native. Llevo ya unos 4 años trabajando con Kubernetes y bueno, muy entusiasta del open source y siempre que puedo lo uso y contribuyo cuando puedo. Y aquí os los he contado y bueno, aquí tenéis mi primer ordenador, es Spectrum 48K con las teclas de goma maravillosas en el que eché muchas horas. Y bueno, aquí tengo mi edad, 0x29 años. Y bueno, un poquito sobre mí, las cosas que me gustan hacer, pues videojuegos, música, salir a hacer deporte, todo lo relacionado con tecnología, libros y videojuegos y un poco de todo. Y aquí tengo mis 3 ayudantes en Kubernetes Troubleshooting, son los que me arreglan todos los clústeres cuando se rompen. Ada, Pablo y Daniel. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues primero vamos a presentar un poco los procesadores ARM. Muchos sabréis un poco de qué va o lo habréis oído, pero vamos a ver un poco de dónde vienen. Son mucho más antiguos de lo que podéis pensar. Luego vamos a ver las ventajas de la ARM. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué nos planteamos hacer Kubernetes en ARM y no solo para poner las cosas difíciles y torturarnos? Veremos a ver cómo hacemos ese Kubernetes en ARM, cómo hacemos que corra, cómo hacemos que todo funcione. Y finalmente, los clústeres de Kubernetes pues solo sirven si hacemos correr aplicaciones en ellos. Si no hacemos nada, pues un clúster es un poco tirar el dinero. Así que veremos cómo hacer que nuestras aplicaciones corran ahí. Y luego, pues os dejaré hacer preguntas que sean fáciles porque ya sabéis que bueno, no soy muy listo. Bueno, un poco de contexto. No sé si muchos vivíais en 1985, yo tenía 4 años, ¿vale? Pero en ese año, pues aquí os he puesto unas cuantas efemérides, noticias, unas cuantas son buenas, otras malas, os dejo un poco a vuestra elección, cuál es cuál. Pero, Super Mario Bros, qué mítico. Pero en 1985 fue cuando nació la primera versión del procesador, un procesador con arquitectura ARM. La empresa Acorn, que eligieron, yo creo que la fruta equivocada, debían haber elegido una un poco mejor, creó este procesador pensando que era mucho mejor que las otras arquitecturas que había, como siempre, cada vez que alguien hace algo es porque piensa que es mucho mejor que los demás. Y pues bueno, empezaron con un V1 que simplemente era una especie de coprocesador que ayudaba a otro procesador que estaba en un ordenador personal de la época, del 80 y algo, estilo al BBC Micro, muy antiguo. Y luego fue evolucionando y nosotros tenemos la idea de que ARM siempre ha sido procesadores un poco para cosas pequeñas, ¿no? Pero es al contrario, al principio los procesadores ARM eran de propósito general y surgieron un montón de ordenadores, un montón, unos cuantos ordenadores que los usaban para todo, como sobremesas, etcétera, como este que vemos aquí. ¿Cuándo empezó a popularizarse realmente la ARM? Cuando llegaron los procesadores para móviles. Los procesadores móviles tienen unos requisitos muy importantes de consumo de energía y eso hacía que los procesadores ARM fueran ideales. Uno de los más icónicos que vemos ahí fue la Raspberry Pi, que fue un poco lo que lanzó los procesadores ARM a la computación doméstica, digamos. Antes, pues tú tenías el móvil, pero el móvil corría aplicaciones de móvil y el ordenador corría aplicaciones de ordenador. Y la Raspberry Pi fue uno de los primeros ordenadores que teníamos en casa todo el mundo y que corrían en ARM aplicaciones de escritorio. Esto hizo que, boom, la informática para ARM explotara. La evolución de esto ha venido siendo procesadores de propósito general en ARM que han venido mejorando las cosas que había en otras arquitecturas. Y bueno, por aquí, por ejemplo, vemos la diferencia entre el primer iPhone y el último, uno de los últimos iPhone, el iPhone 14. El tamaño es un poco aleatorio, pero bueno, ahí vemos que los dos tenían procesadores ARM. Y las últimas novedades, pues como los M2 de Apple, que son un poco los que han
lanzado a todavía el estrellato más los procesadores ARM en portátiles, con un rendimiento que dicen que es la pera y una eficiencia energética que dura la batería 800 horas. Y además ha habido una explosión de procesadores ARM en data centers. Esto es muy importante para nuestro caso de uso, porque estos procesadores son los que pueden llegar a sustituir a las máquinas virtuales que nosotros estamos usando en diferentes proveedores de cloud, incluso en nuestros propios data centers. ¿Cuáles son las ventajas de la ARM? Pues principalmente tiene una arquitectura RISC, es decir, es una arquitectura con pocas instrucciones, mucho más sencillo. Una máquina CISC tiene que interpretar todos esos comandos complicados que tú le mandas y sin embargo unos RISC tiene muy pocos, tú tienes que hacer el código máquina más complejo, pero el procesador es más sencillo. Eso hace que esos procesadores puedan ser mucho más eficientes, con lo cual les otorga una eficiencia energética mucho más alta. Esto los hace interesantes, pues sobre todo para móviles o sitios en los que, tenemos limitada la energía y hay que ahorrar. Además, se hizo con un poco multipropósito, para que fuera para todo. Por eso se han ido evolucionando muchos tipos de cores diferentes que se optimizan para diferentes funciones. Entonces hay cores más pequeñitos, especificados para tareas más, digamos, de movilidad, con menos consumo, pero luego hay cores muy potentes que pueden realizar tareas realmente exigentes. Esto ha hecho que la adaptación de estos cores nos dé muy buen rendimiento y que incluso llegue en muchos casos a superar a procesadores que creíamos que iban a ser mucho más potentes, como todos los x86 o los últimos procesadores de Intel, AMD, etc. Además, el modelo que siguieron para vender sus procesadores no era como Intel. Yo hago mi procesador, lo diseño, lo fabrico y lo vendo. Sino que ellos hacían estos cores pequeños y luego los licenciaban a diferentes empresas que hacían su propio procesador. Eso te permitía hacerte un procesador custom. Yo quiero poner 3 cores potentes, 2 cores eficientes y, y luego mezclarlos entre sí. O otro con 10 y 2. O solo eficientes o solo potentes. Puedo hacer mi propio procesador casi a mi medida. Esto hace que, si yo me lo consigo customizar, el procesador se adapte perfectamente a mi caso de uso y pueda utilizarlo casi a su máximo potencia, dándole mucha más rendimiento y mucha más eficiencia. Por eso, ¿por qué vamos a usar ARM? Pues por 2 razones, sencillamente. Eficiencia energética y coste. Mucha gente os dirá, no, lo hacemos por eficiencia energética, porque somos verdes, ecología, no sé qué. Pues vale, sí. Pero la mayoría de todos los que usan procesadores por ARM lo hacen por el coste. Simplemente son más baratos. Son más baratos de producir y son y al gastar menos, los clouds y los proveedores nos dan esos procesadores por un menor precio. Con lo cual, el coste a final de año de la factura de AWS o de Azure o quien sea va a ser más bajo. Y eso es lo que nos hace querer movernos a estos procesadores. Bueno, vamos a ver Kubernetes en ARM, ¿vale? Bueno, una cita muy famosa. Yo cojo 4 Raspberries y te monto un clúster de Kubernetes, pero ya, que dijo mi cuñado en Nochevieja hace un par de años. Bueno, esto es cierto. Kubernetes en ARM es muy fácil. Todo el mundo ha oído. Tengo un clúster de Raspberries, me junto 4 o 5, instalo un K3S, que es muy sencillito, un micro Kubernetes, y ya está, ya tengo Kubernetes funcionando en ARM. Está, ¿no? Así que nada, bueno, esta ha sido la charla. Bueno, gracias por venir. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, pues. No os ha gustado, vale, espera. Bueno, espera, vamos a ver. Vamos a ver Kubernetes de verdad en ARM, porque claro, nosotros hablamos de K3S de micro Kubernetes, que son versiones muy reducidas y que cuando tú no tienes que usar cosas muy complejas, networking, mm, temas de, pues, un poco service mesh, etcétera, pues te sirve. Pero cuando tú de verdad quieres hacer algo en producción, empiezas a poner cosas, empiezas a meter observabilidad, empiezas a meter networking, empiezas a meter controles de DNS, controles de providers, etcétera, y la cosa se complica mucho. Entonces, cuando
vosotros veis un clúster de Kubernetes, normalmente veis esto. Pero yo cuando miro un clúster de Kubernetes veo esto, ¿vale? Veo unas aplicaciones de seguridad como un Kyberno, Falco, que te permiten aplicar esas reglas que detecten cuando nos están atacando. Veo observabilidad, Prometheus veo Threat Manager para gestionar certificados, veo Flux para mis GitOps, veo Nginx Ingress para gestionar cómo entran las llamadas a mis APIs que están corriendo en ese Kubernetes, veo API Gateway como con cualquier otro, veo Istio, Cilium, Crossplane para manejar infraestructura, veo un montón de aplicaciones que no son por sí del núcleo de Kubernetes, pero que me hacen falta para mis aplicaciones, me hacen falta para todos esos servicios que yo quiero correr en Kubernetes, nos funcionen bien y nos sirvan para algo. Entonces, cuando digo, voy a poner una Raspberry y pongo Kubernetes y ya lo tengo, vale, pero ¿todo esto funciona si yo pongo ese Kubernetes en la Raspberry? Pues la mayoría de cosas no funcionarán. Entonces, hay que tener en cuenta que el universo Kubernetes no solo es correr Kubernetes, sino que es un montón de aplicaciones que son open source o propietarias y que mucha gente está usando para diversas funcionalidades dentro de sus aplicaciones y que tienen que funcionar también. Y si no funcionan, tú no puedes coger tus clústeres y migrarlos a ARM, porque entonces dirás, oh, pues no tengo Falco o no tengo Cilium o no tengo Istio o no puedo coger los logs con FluentD o lo que sea. Una vez que ya hemos decidido que vamos a implementar estos clústeres de Kubernetes, ¿vale? Hay varias estrategias para hacerlo, no todas son iguales. Tenemos estrategias un poco más conservadoras o con menos impacto en cómo hacíamos las cosas y estrategias con más impacto. Yo las he dividido un poco en tres, ¿vale? La primera sería, yo cojo mi clúster de Kubernetes, tal y como lo tengo, y empiezo a añadir worker nodes que sean ARM. Es decir, todos mis worker nodes van a ser ARM. Sin embargo, todo el control plane, todos los nodos master de ese clúster van a ser nodos de siempre, x86. Con esto consigo pues no tener que modificar mayormente cómo yo estoy creando los clústeres. Normalmente cuando creas un clúster, tú creas esos nodos máster tienen unas imágenes con unas aplicaciones ya predefinidas, que como son pues API Gateway, Controller Managers, Schedulers, el etcd para todos los datos, etcétera. Si yo no cambio eso simplemente lo puedo desplegar tal cual lo hacía y simplemente cambiar los nodos que yo estoy desplegando, que tienen una arquitectura de Kubernetes más sencilla, solo tendría que adaptar kubeproxy y kubelet y alguna cosilla más, ¿vale? Para poder correr aplicaciones ARM en ellos. Entonces, esto tiene cosas buenas, sobre todo, pues que como todos los nodos de control plane son x86, pues el control plane prácticamente no lo tengo que tocar. Y además, todos mis nodos workers son iguales, son todos ARM, con lo cual, más o menos la estrategia de deploy es sencilla, todos los nodos son iguales. Ya está. Sin embargo, tiene varios problemas, sobre todo relacionados con daemon sets. Cuando tú corres un daemon set, estás diciéndole, quiero que corras un pod por nodo. Cuando tú corres un daemon set, le puedes decir, vale, esto solo córrelo en los worker nodes, pero muchas veces tú tienes que correr un daemon set, por ejemplo, para hacer log collection o para recoger métricas o trazas o lo que sea. Muchas veces tienes que poner estos daemon set para que corran también en los master nodes. Entonces, esos daemon sets van a tener que ser un poco especiales porque tienen que tener las dos arquitecturas. Tienes que asegurarte de que funcionan en ARM y en x86. Tienes que asegurarte de que el engine que tú estás usando va a saber elegir en cada momento la arquitectura que tiene que coger para cada nodo. Y eso complica bastante las cosas. Además, todo lo que corra en los workers tiene que ser ARM. Es decir, tenemos que crear esas imágenes en ARM y tenemos que asegurarnos de que todo funciona. Además, pues bueno, como tenemos parte de los nodos que van a seguir siendo x86, pues la eficiencia energética y de coste implícito que estamos teniendo va a ser menor. Claro, esos nodos x86 siguen gastando más y va a ser un número no despreciable de ellos.
¿Cuándo puede ser esto una buena estrategia? Pues sobre todo como un primer approach para probar. ¿Todas mis aplicaciones tienen versión ARM? Sí, pues entonces vamos a probarlo. No sería muy complicado. Oh, pues no quiero cambiar mucho cómo estoy desplegando estos clusters de Kubernetes porque estoy creando los máster con estas imágenes que no las quiero cambiar, etcétera. No quiero generar AMIs nuevas para mis nodos de máster, etcétera. Pues esto te permite hacerlo de una manera más sencilla. Un paso intermedio sin comprometer mucho cómo crear los clústeres. Tiene un rollback bastante fácil. Simplemente coges esos nodos workers, los destruyes y creas nodos x86 y ya has vuelto atrás. Magia. Segunda estrategia, vamos con todo. Todo ARM. Control plane, los nodos. Todas las máquinas que están corriendo este clúster de Kubernetes serían máquinas ARM. ¿Qué tiene esto? Pues tienes que coger y asegurarte de que todos los componentes del control plane trabajan bien en ARM. Esto en general es un sí, pero con cosillas, porque normalmente la gente que desarrolla este tipo de componentes no los prueba en ARM, con lo cual tienes ahí siempre el factor sorpresa de algo que te puede reventar en un momento dado y que es que como no probamos en ARM no podíamos saberlo. ¿Qué mola? Todos los nodos, incluido el control plane, son ARM. Todos los workers siguen siendo iguales, todos ARM. Máxima eficiencia, todo lo hemos convertido a ARM, todo lo que podemos ahorrarnos, nos lo hemos ahorrado. Pero todo tiene que tener imágenes ARM. Es decir, control plane, cualquier cosa que corramos, cualquier aplicación open source que usemos para networking, Core DNS, Istio, Tilium, mi Nginx Ingress, mi Manager, cualquier cosa que pongamos dentro de ese clúster tiene que ser capaz de correr en arquitectura ARM. Y luego, pues que todo está menos probado. Aquí pongo el control plane, pero todas las demás cosas lo mismo. Normalmente el que programa Cilium, yo dudo mucho, a lo mejor ha generado la imagen, porque, pues tengo aquí un build que me permite generar imágenes multi-arch, pues la voy a generar. O alguien ha dicho, oiga, pues me interesa probarlo en mi Raspberry, la genero y la pongo por ahí. Es fácil que haya imágenes, pero no sabemos de dónde vienen, cómo están de probadas y cuán production ready van a ser. Entonces, ¿cuándo se puede usar esto? Cuando ya vas a tope con ello. Todas mis aplicaciones ya tienen versión ARM, todos mis procesos de creación han sido modificados para poder generar ARM y vamos, no quiero dejarme nada en el tintero. Quiero el máximo de eficiencia, quiero el máximo de ahorro. Esto tiene una ventaja potencial que puedes conseguir, que es que una vez que solo tengas que generar imágenes ARM, te puedes olvidar entre comillas, de las imágenes x86 de muchas cosas y centrarte en las imágenes ARM, con lo cual puede que incluso tus pipelines y tus procesos de generación de imágenes sean más eficientes. Y luego tenemos una estrategia un poco, voy con todo, pero me choco con obstáculos. Y bueno, como veo que son muy grandes y no los puedo saltar, pues vamos a rodearlos. Entonces, la estrategia sería mezclar nodos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues creamos un pool de nodos con ARM y un pool de nodos con el x86. ¿Qué te permite esto? Pues que todas las aplicaciones que no sean capaces de correr en ARM, porque no tienes imágenes, porque no funciona, porque las has probado y va mal, porque las cogemos y las ponemos en nodos x86 y las que van a ARM, ARM. Esto sería un poco la estrategia de me he pegado con la pared y tengo que repensar mi estrategia. ¿Qué mola de esto? Pues que podemos decidir si ponemos el control plane en x86 o en ARM. Yo te diría que, ya que estamos en x86, puede ser mejor si quieres más estabilidad, ARM si quieres más ahorro. Y que si tenemos aplicaciones que, por la razón que sea, son incapaces de correr en ARM, siempre podemos hacer correr su versión x86. Problemas, pues tiene muchos. Como todos los workarounds, tienen cosas que no son tan buenas y es que lo mismo que al principio, los daemon sets, mal, pero es que encima ahora
no son solo los daemon sets que corren en masters, ahora son todos los daemon sets. Todos los daemon sets van a tener que encontrarse con este problema de imagen ARM, imagen. Si es verdad que puedes hacer un montón de cosas chungas con Node Affinities y Toleration, etcétera, pero ya se complica la cosa. Luego, cuando tú despliegas una aplicación, si tienes dudas y no has seleccionado muy bien los nodos en los que va a correr, lo mejor es tener imágenes multi-arch, es decir, que esa imagen tenga versión x86 y versión ARM. Así, caiga en el nodo que caiga, esa aplicación va a correr. Otra cosa muy importante es que el rendimiento de las aplicaciones en ARM y en x86 normalmente es diferente. Es entre muy diferente o poco diferente, pero no lo sabemos a ciencia cierta desde el principio, hasta que no probamos. Con lo cual, cuando tú generas unos resources para tus aplicaciones en Kubernetes, tú tienes que poner esos requests, esos limits. ¿Cuáles pones? Ahí tienes un problema. Puede ser que tengas problemas con las ARM o con las x86 si pones límites muy estrictos. O ya empezar a hacer cosas más complejas, en plan separar los deployments por arquitectura, etc. Y eso de gestionar que corre en cada nodo, pues en los que lo habéis tenido que usar, comprobaréis que no es nada fácil, ¿vale? Que hay que tener muchas cosas en cuenta y que todo lo que haces de Node Affinity o Anti-Affinity, Taints and Tolerations, etcétera, hay muchas maneras de hacer esto, ¿vale? Pero que las cosas tienden a complicarse. Y cuanto más compliques las cosas, Kubernetes de por sí ya es complejo, pues si tú lo complicas todavía más, esto se acumula. Y luego, pues cuantos más nodos x86 corras, pues menos estás ganando en eficiencia energética y por lo tanto en dinerito. Entonces, ¿cuándo usar esto? Quiero usar ARM sí o sí, pero no puedo deshacerme de alguna aplicación legacy o vieja, nueva o que no tenga versión ARM por lo que sea. Entonces, pues esta sería la estrategia. ¿Cuál usar? Las aplicaciones que corre cada persona, cada empresa o cada compañía o cada equipo de desarrollo son diferentes, con lo cual esto dependerá mucho de las aplicaciones que estés usando y cómo las estés usando. Así que no hay una receta para todos. Cada uno puede tener una receta diferente y para muchos, pues a lo mejor la receta ideal es directamente decir, vale, no puedo usar ARM, me quedo como estoy. Una vez que ya tenemos los clusters preparados para nuestras aplicaciones, hay que preparar las aplicaciones. Es decir, yo cojo y tengo mi binario en C, lo compilo, tal, lo corro, todo muy bien. Pero eso no funciona en ARM. Tienes que hacer otra compilación. Si tú tienes Java y creas una imagen con la Java Virtual Machine de x86, esa imagen no corre en ARM. Tienes que generar otra imagen diferente con la Java Virtual Machine de ARM. Es decir, que para cada aplicación tú tendrás que hacer un proceso que consiga que esa aplicación pueda correr en ARM. Esto puede cambiar para cada aplicación dependiendo un poco de la arquitectura que hayas elegido. Entonces, normalmente un proceso de desarrollo, pues tienes la compilación, los pipelines CI/CD que te crean las imágenes, etcétera, y despliegan, testean, etcétera, y luego, pues el registro donde tú coges las imágenes, las almacenas y luego las descargas desde donde quiera que hayas desplegado esas aplicaciones. Entonces, lo más básico, cada aplicación que tú generes tiene que estar compilada para funcionar en ARM. Normalmente hay aplicaciones que son bastante sencillos de hacer, hay muchas herramientas para hacerlo, compiladores cruzados que te permiten generar en tu máquina binarios para todas las arquitecturas, etcétera. Yo me acuerdo hace años que la única manera de generar un binario para, bueno, hace muchos años, que la manera más fácil de generar un binario para cierta máquina era tener esa máquina y compilarlo en la misma máquina. Me acuerdo de estar compilando binarios en máquinas un poco que ya no serían decentes en esta época. Pero ahora hay muchas herramientas de compilación cruzada y es relativamente sencillo de hacer. Los pipelines, lo mismo. Estamos hablando de que ahora tenemos probablemente dos arquitecturas funcionando
Con lo cual tenemos que tener un pipeline que tenga en cuenta esas dos cosas. Si nosotros hacemos un test de una imagen que generamos en x86, deberemos testear también que la imagen en ARM se está generando bien. Si nosotros hacemos una prueba de despliegue para un entorno de preproducción o lo que sea en x86, tendremos que hacer la misma en ARM. Por esto, la ventaja de solo tener ARM viene de las x86, me olvido, y solo tengo que testear, desplegar, etcétera, todo el pipeline de ARM. Y además el registro. Los registros modernos normalmente tienen todo soporte multi-art, pero no todo el mundo usa registros modernos. Hay gente que está usando registros que tiene más tiempo o registros más minoritarios que no han implementado esto porque nunca ha hecho falta. Entonces, hay que tener cuidado también de esto. Hay que asegurarse que nuestro registro funciona. ¿Cómo compilamos para ARM? Pues bueno, esto depende de cada lenguaje. Y, por ejemplo, aquí tenemos, yo diría que hay dos grupos principales que serían los que son lenguajes compilados en los que tú tienes que generar un binario con lenguaje máquina que corre en la arquitectura que sea, y los que son interpretados en los que tú tienes un componente intermedio, una Java Virtual Machine o similar, que te coge ese bytecode intermedio o incluso el lenguaje, si es interpretado, y te lo convierte en tiempo real en lenguaje máquina y se utiliza. ¿Vale? Dependiendo de nuestro diferente sistema, si lo tenemos que compilar, tenemos que tener en cuenta que el binario que generemos será doble, es decir, tenemos que generar el binario para x86 y el binario para RM, y luego con esos generar imágenes diferentes. Si nosotros estamos usando un lenguaje que sea interpretado o como Java, que se ha convertido en tiempo real, tenemos que hacer dos imágenes, cada una con su intérprete o su máquina virtual que te sea capaz de transformar esas bytecode en lenguaje máquina que sea soportado por esa arquitectura. ARM, x86, PowerPC o lo que sea, o SubSpark. Entonces, cuidado con las pipelines. Las pipelines pueden ser de las cosas más complejas, porque cuando tú tienes que hacer cuando tú generas una pipeline, estás primero, normalmente tú coges y vas a un servidor de Jenkins o lo que sea, Argo o lo que sea que estés usando para CI/CD. Y empiezas a hacer la compilación, empiezas a hacer esos tests, empiezas a hacer todo el proceso. Eso al final es una máquina que está corriendo y que está gastando dinero. Si tú esas pipelines las tienes que hacer dos veces, pues vas a gastar, obviamente, más dinero. Si tú tienes que generar varias imágenes, pues tú estás generando un volumen de imágenes más grande, con lo cual el almacenamiento va a ser más caro. O sea, tienes que tener en cuenta que el aumento de tu coste en CI/CD, en infra de CI/CD, puede que no sea trivial. Incluso puede darse el caso que tú digas, me voy a pasar a ARM porque así soy ecológico, gasto menos y tal. Y luego lo que te estás ahorrando por usar procesadores ARM, te lo estés gastando en CI/CD de generar esas imágenes ARM para que corran. Entonces, hay que tener muy en cuenta que este proceso y este coste puede no ser despreciable y hay que calcularlo. Normalmente, una herramienta muy útil para esto es Docker Build X, que surgió en el momento en que se generó la necesidad de crear imágenes multi-arch en una misma máquina. Esto te permite crear de manera muy sencilla imágenes multi-arch, pasándole unos parámetros de las imágenes que quieres, de las arquitecturas que quieres y cómo las quieres, y generas esas imágenes relativamente sencillo. Pero luego, los entornos de pruebas, lo mismo. Tienes que tener un entorno de pruebas de ARM. Si tienes todavía cosas en x86 y en ARM, probablemente tengas que tener doble de entornos de pruebas o hacer las pruebas, o las pruebas serán más largas si tienes que probar primero una y luego otra. Todo esto hay que tenerlo en cuenta el cálculo de costes. Y luego, no solo eso, sino que ¿qué herramienta estás usando para testear? ¿Estás usando alguna herramienta específica, Cucumber, Sonic o lo que sea? Todas esas herramientas tienen que funcionar con estas imágenes. Si tú no tienes forma de hacer funcionar tus herramientas con esto, pues no te sirve. Y lo mismo para desplegar. Todos los manifiestos tienen que estar bien. Si tú estás dando anti-affinity
Affinity, si estás usando Times and Toleration, todos esos manifiestos tienen que estar listos para todo eso. Y luego los registros. Es lo que he dicho. Si tú usas un Harbor, últimas versiones, un Quay o un Docker Registry, o normalmente los que están son registros gestionados, pues los de AWS, etcétera, normalmente todos soportan esto. Pero claro, si tú estás usando una versión vieja o si estás usando algún runtime de contenedores que no está usando esa etiqueta de arquitectura y simplemente coge la primera versión que pilla de la imagen, esto podría no funcionar para ti. Entonces, las conclusiones es, el ahorro puede ser muy grande, sobre todo para clústeres grandes, con muchas máquinas, con máquinas muy grandes. Se puede ahorrar mucho dinero y se puede ahorrar mucho CO2. Esto para muchas empresas, pues, sobre todo el tema del coste es importante. Para otras, el tema de eficiencia energética, aunque solo sea por marketing, puede ser muy importante también. Kubernetes en ARM no es fácil, amigos. Lo que diga vuestro cuñado no es verdad. Es difícil, es complicado. Y cuando tú tienes algo que quieres que sea production ready, tiene que ser. Tiene que tener muchas cosas, muchas partes que se mueven. Y esas partes que se mueven, no siempre es fácil transformarlas en ARM. Y luego, toda la adaptación del software que manejamos no es trivial. Tiene también un coste en tiempo y en probablemente recursos, en gente, en infraestructura, etcétera, que no deberíamos de subestimar. Deberíamos tenerlo muy en cuenta y calcularlo muy bien. Y claro, si tienes que mantener cosas duplicadas, pues estás complicando las cosas, no solo a nivel coste, sino también a nivel gestión, tienes que tener en cuenta. Hay más cosas que pueden fallar, hay más cosas eh, que se pueden romper, más partes que se mueven. Todo eso complica las cosas, complica cuando tienes un problema, complica los despliegues, complica un poco todo. Así que esto un poco ha sido mi reflexión sobre todo lo que es el ARM. Nos dejamos llevar un poco por las modas de ARM se va a comer el mercado, ARM está en todos sitios, los nuevos Mac que son la pera, tal. Yo tengo uno y la verdad es que está muy bien, pero tenemos que tener muy en cuenta todos los factores que nos pueden afectar y pensar muy bien todos los pasos antes de tirarnos a la piscina y decidir ir con ARM. Así que gracias por escucharme y si tenéis alguna pregunta o lo que sea, ahora es vuestro momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Sí que tenemos alguna preguntilla en el chat. Nos dice Andrés Torres. Las imágenes, al reusar muchas capas, no ocupan tanto espacio, ¿no? No al doble, no el doble al menos. No, a ver, normalmente no usan el doble, pero el aumento de espacio es significativo. Y normalmente tenemos dos versiones, digamos, las compiladas y las interpretadas. Entonces, cuando tú estás haciendo las imágenes compiladas, normalmente los binarios se añaden al final, con lo cual las capas que tienes por debajo normalmente son bastante parecidas y el aumento puede ser menor. Pero si tú estás hablando de temas interpretados, normalmente cuando tú metes la JVM, lo metes al principio o directamente partes de la imagen de la JVM. Si tú partes de una imagen de una JVM para cada arquitectura, estás metiendo todas esas imágenes dentro, con lo cual esa imagen no va a ser el doble, porque siempre compartes ciertas capas y siempre tienes cierto solapamiento. Pero puede llegar a ser significativo, incluso 70-80% o por esos valores. Vale, yo tengo aquí algunas, no sé si a ver si la gente en el chat se anima un poco más. Pero bueno, yo tenía aquí unas apuntadas y es en tu opinión, ¿no? Has mostrado varias estrategias, bueno, ya no solo en tu opinión, sino en vuestra experiencia. ¿Cuál creéis que es la que más se está utilizando a día de hoy? ¿La del control plane en x86 y los workers en ARM? ¿La que todo es ARM o la que los nodos están mezclados? Realmente hay muy poca gente utilizando ahora mismo
Kubernetes en ARM en producción. Muy poca gente, ¿vale? Y no sueltan mucha prenda de cómo lo están haciendo, porque claro, al final es una ventaja competitiva. Mi impresión es que la gente está usando el control plane en x86 y que, o sea, mi impresión por mis pruebas y por mis experiencias es que ir full ARM es muy complicado y que siempre tienes alguna aplicación que no funciona. Con lo cual, la mayoría de la gente estará usando la última opción. Es decir, tendrás nodos x86 para ciertas cosas y nodos ARM para otras. Vale, Ir full ARM ahora mismo puede ser que haya alguien para cosas muy específicas, pero yo lo dudo. vale. Nos pregunta Pascuale en el chat. ¿Qué tal la gestión multicluster con arquitecturas mixtas, ARM y no ARM? Realmente no es mucho más complejo que la normal, porque cuando tú estás en un clúster de Kubernetes relativamente complejo, ¿vale? Es bastante normal tener diferentes pools de nodos, ¿vale? Estamos hablando de nodos de diferentes tamaños, con diferente propósito. Uno, memory intensive, otro CPU intensive, otros más grandes porque tengo aplicaciones más grandes. Entonces, una gestión multipool ya se hace habitualmente. Entonces, que unos nodos sean, que tú cojas y cuando digas, este nodo, el tipo de instancia es ARM y este tipo de instancia es x86, no complica demasiado las cosas. Sí que es verdad que puede complicar el troubleshooting, por ejemplo, cuando tú entras a un nodo y, oh, este nodo es ARM o es tal. Pero no creo que sea algo súper significativo o que digas, uff, esto me va a complicar mucho la gestión si tengo 10 o 20 clústeres. Eso ya es complicado ahora. Vale. Perfecto. Joan nos pregunta en el chat, ¿recomendaríais una migración gradual para aquellas aplicaciones que sí se puedan generar de forma sencilla para ARM, que se pueden generar de forma sencilla para ARM, para poder empezar a utilizar poco a poco en tus clústeres aplicaciones que usen ARM? No sé si ha quedado muy clara la pregunta. Quizás la podemos partir en dos. La primera sería si recomendarías una migración gradual para generar aplicaciones de manera sencilla que puedan ejecutarse en ARM. Entiendo que sí, En, pero bueno, en- en esto. general, yo soy partidario de hacer algo gradual. Si tú coges y instalas en los clústeres, por ejemplo, el primer paso natural sería, pues cojo un node pool ARM, ¿vale? En mi clúster, que ya lo tengo. Me configuro bien los Taints and Tolerations o el Node Affinity, Anti-Affinity y le empiezo a lanzar algunas aplicaciones que yo tenga listas para ARM. Eso te puede ayudar, primero, a calibrar, por ejemplo, tus pipelines. ¿Cuánto me van a costar de más esos ARM que yo estoy generando? Te puede ayudar a probar el rendimiento de las aplicaciones en ARM, que eso hasta que no lo pruebas no lo sabes. Y te puede un poco ayudar a mantener esos clústeres como los tenías y que no te genere, o sea, que primero te centres en la aplicación y luego cuando ya tengas las aplicaciones afinadas te centres en el control plane. Eso puede ser una buena estrategia. Si vas directamente a Full ARM, vas a tener que lidiar con todo a la vez. El pipeline, el control plane que falla, las aplicaciones que he instalado, el Cilium, el Istio, el tal, el Nginx Ingress y mi aplicación, además, todo fallando a la vez. Y el DNS. El DNS siempre falla. Entonces, sí, cuando tú has dejado a un lado la aplicación, luego te puedes centrar en lo otro. Así que, sí, yo recomendaría hacer eso. Mucha gente se queda en el camino y pruebas las ARM, funcionan y ya te quedas así, porque dices, bueno, ya me ahorro dinero, ya me sale bien. Eso depende un poco de las necesidades y de cómo funciona cada uno. Muy bien, tenemos aquí, creo que de dos comentarios podemos hacer una pregunta quizás, que es Francisco y Víctor nos comenta por una parte Francisco, muy pocos proveedores cloud dan la opción de ARM y cuando la dan es limitada. Y luego Víctor pregunta, ¿conoces en qué proveedores se puede probar esta aproximación con ARM? Quizás podemos juntar las preguntas y es en tu experiencia, ¿no? ¿Qué proveedores o qué limitaciones crees que hay a día de hoy en proveedores de cloud que ofrecen Yo ARM? creo, yo creo que ahora mismo la oferta es limitada, pero que va a explotar bastante.
porque para ellos es una... Y más, cuanto más cara es la energía, más ahorro tiene estas máquinas. Entonces, Amazon fue el primero que echó un poco la caña a ver cómo salía y parece que va bien y ha seguido y creo que van a empujar bastante. Entonces, creo que Amazon lo va a echar bastante toda la RM. Azure ha empezado también y otros como Oracle pues han seguido la estela. Entonces, el problema es Kubernetes, no es tan sencillo. Creo que AKS te deja usar máquinas ARM y como en AKS no tienes que preocuparte por el control plane, más o menos es, tú pongo mi nodo de máquinas ARM y me las apaño con el affinity, anti-affinity y tal. ¿Qué pasa? Que estas cosas siempre luego son limitadas en cuanto a... O sea, arrancar un clúster es muy fácil, pero luego todo el mantenimiento que tienes que hacer es complicado, no tienes acceso al control plane. Muchas veces te limita en muchas cosas. Podría ser una manera de empezar a probar y luego intentar hacer cosas más serias, pues ya con montando tu propia infraestructura, con tus propios clusters de Kubernetes que tú administres o que alguien te administre, etcétera. Vale. Creo que yo tengo un par más aquí, creo que da tiempo a resolverlas. Respecto a la eficiencia energética, ¿hay algún sitio donde se puedan ver datos de cuánto ahorro supone ejecutar un clúster en arquitectura x86 versus ese mismo clúster a nivel de recursos, ¿no? CPUs, memoria, disco, etcétera, etcétera, contra ARM? Hay sitios donde hay benchmarks, ¿vale? Pero la fiabilidad es variable. Y los números son muy variables. ¿Por qué? Pues porque depende de lo optimizadas que estén los workloads que tú estés corriendo, lo optimizado que esté el benchmark que tú estés usando. Depende de tantas cosas. Entonces, yo he visto cosas, gente que dice que el ahorro es un 25% y gente que dice que hasta el 60-70%. Amazon lo que te dice es que normalmente, y como media, y si los números de Amazon seguramente tienen parte de marketing, pero tienen parte de verdad porque tienen muchos datos, ¿vale? Tienen muchas instancias corriendo, con lo cual tienen muchos números. Ellos dicen que está cerca del 60%. Eso es un número cogidito con pinzas porque es marketing, pero como tope puede ser buen valor y como nivel bajo 30-40% puede ser. Muy bien. Si tú coges una aplicación y no la has optimizado para RM, puede que incluso gastes más también. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cada cosa que corres es diferente. Pero entre un 30 y un 60% son los números que yo he visto. Si buscas ARM versus x86 benchmark o performance test o ese tipo de búsquedas, te van a salir varios enlaces en los que vas a poder leer mucha información y cómo ha hecho cada uno de los test de manera diferente, etcétera. Ahí eso te da para horas leyendo solo eso. Muy bien, pues yo creo que hasta aquí. Muchas gracias otra vez por tu tiempo. En el chat están diciendo que muy buena charla, muy amena y muy interesante. Coincido totalmente. Así Gracias. que nada, muchísimas Muchas gracias. gracias por dejarme aquí contar mis mierdas.